Noches, estimados colegas. Es un gusto para mí el día de hoy iniciar las actividades de esta nueva mesa directiva. Estamos comprometidos con todos ustedes en fortalecernos como asociación, en fortalecer nuestra actividad académica y en mejorar las relaciones que todos tenemos. Es para mí un gusto el día de hoy poder aterrizar lo que hemos venido platicando con ustedes. Vamos a iniciar las sesiones académicas y posterior a esta sesión inicial vamos a dar paso a una breve sesión que nos va a dar la ingeniero Alma Flores para explicarnos la función del intranet. Una de nuestras innovaciones que tenemos para ustedes en esta nueva gestión. Tengo el gusto de dejarlos ahora con el doctor Héctor Macías Avilés, quien nos va a hacer el favor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Buenas Gracias, noches, doctora Héctor. Pilar Holguín. Buenas noches a todos, agradecemos su atención y que estén conectados con nosotros el día de hoy. Y como dijo la doctora Pilar Holguín, pues para presentar a nuestro ponente de esta primera sesión, tengo el gusto de presentar al doctor Moisés Mier Martínez. Él es cardiólogo y ecocardiografista pediátrico. Un breve resumen de su currículum del doctor Mier: es cardiólogo y ecocardiografista pediatra, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Pediatría. Es médico adscrito al Laboratorio de Ecocardiografía en el Instituto Nacional de Pediatría y es profesor adjunto del curso de alta especialidad de Ecocardiografía Pediátrica, también en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico colaborador de la Fundación Cardias y es miembro del Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco. Es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Expertos en Cardiopatías Congénitas, AMEC, y es ex vocal de la Asociación Mexicana de Expertos en Cardiopatías Congénitas, también AMEC. Y es ex coordinador de ecopediatría de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México, SONOPOM. Es para nosotros un gusto presentar al doctor Mier. Muchas gracias y pues esperamos al final con sus preguntas para el doctor Mier. Adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Héctor Macías, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta noche acerca de este tema que en lo particular pues me gusta mucho. Y gracias a todos en la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de México y el Valle de México por evidentemente su presencia, por estar conectados y querer aprender un poco de abordaje de recién nacido con sospecha de cardiopatía. Eh, Primero que nada diré que no tengo ningún conflicto de interés con este tema. Y la verdad es que cuando terminé de hacer la plática para compartirla con ustedes, terminé con la ilusión de que al término de esta plática genere controversias en las opiniones de ustedes, amigos, compañeros, pediatras, neonatólogos, pero también genere controversias con respecto a si están a favor, si están en contra, acerca de las conclusiones que voy a decir con mis amigos y compañeros cardiólogos, ecocardiografistas, pediatras. Así que sin más, pues me arriesgo a ser criticado al final de esta plática con lo que les voy a compartir y vamos a empezar. Primero que nada, quiero decirles que las cardiopatías congénitas son frecuentes, están presentes en aproximadamente 8 a 10 de cada 1000 recién nacidos vivos. De tal forma que decimos que son las cardiopatías congénitas, las malformaciones congénitas significativas más frecuentes, representándose más o menos en 40%. Lo importante es que el 50% de todos los niños con algún tipo de cardiopatía congénita van a requerir intervención médica en la etapa neonatal. Y cuando me refiero a intervención médica, hago referencia a que no necesariamente necesita que lo vea el cardiólogo o el cirujano cardiovascular. Necesita que lo vea el pediatra, el médico de primer contacto, el neonatólogo, establezca la sospecha y por ende empiece el tratamiento. En México sabemos que tenemos pocas estadísticas y pocas son realmente confiables. Quizás unas de las más confiables son lo que tenemos en el INEGI. Y entonces en el INEGI, de acuerdo en los últimos años, hemos visto que hemos tenido una disminución en la tasa de natalidad. De tal forma que más o menos en el 2023 teníamos una tasa de natalidad de 1.8 millones de mexicanos anualmente.
Si sabemos o si asumimos el hecho que México se comporta como el resto del mundo, en el cual la incidencia de las cardiopatías congénitas es de 6 a 10, de 8 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos, estaríamos en posibilidad de decir entonces que estimamos que en nuestro país todos los años estén naciendo entre 12 a 20,000 niños con algún tipo de cardiopatía congénita. Si dividimos 12 o 20,000 entre 365, que son los días que tiene el año, nos vamos a dar cuenta que todos los días están naciendo en nuestro país poco más de 50 niños con algún tipo de cardiopatía congénita. Si dividimos 50 entre 24, que son las horas que tiene el día, nos vamos a dar cuenta que todas las horas en nuestro país están haciendo poco más de 2 niños con algún tipo de cardiopatía congénita. El problema no se acaba ahí, el problema es que según la literatura mundial, las cardiopatías congénitas representan las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Y evidentemente México no es la excepción. De acuerdo al INEGI, en su último reporte del 2023, las cardiopatías congénitas representan la segunda causa de muerte en recién nacidos y menores de 1 año de edad, solo después de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Y en esta tabla, que es también del INEGI del 2023, vemos cómo a pesar de que en estos últimos años ha habido un gran incremento en la tecnología, en el conocimiento médico, pues poco hemos hecho para abatir la tasa de mortalidad en los recién nacidos. Vemos cómo en los últimos 10 años prácticamente la mortalidad neonatal se ha mantenido sin cambios espectaculares o sin cambios significativos. Y yo, como cardiólogo, en una visión tal vez cardiocentrista, diría que creo que mucho de esto es debido a que el 50% de los recién nacidos con cardiopatía congénita van a tener una cardiopatía congénita significativa. Una cardiopatía congénita de las buenas, de las bravas, de las de a de veras, de las que van a poner al paciente severamente enfermo. Y la cosa no se acaba ahí, sino que 1 de cada 4 niños con cardiopatía congénita, es decir, el 25%, va a tener una cardiopatía congénita crítica. Y definimos como cardiopatía congénita crítica aquel grupo heterogéneo de cardiopatías que tienen en común la necesidad ya sea de cirugía cardíaca terapéutica o bien cateterismo cardíaco en las primeras semanas de vida para lograr su supervivencia. De no atenderlos estas primeras semanas de vida, muchos de estos niños van a fallecer. La literatura mundial también nos dice esto, que entre el 20 o 30% de estas cardiopatías congénitas críticas las diagnosticamos tarde, posterior al nacimiento. Y evidentemente este diagnóstico tardío de las cardiopatías congénitas críticas se asocia con un incremento en la morbimortalidad de estos pacientes. De tal forma que hay algunos autores que se han atrevido a decir que más de la mitad de los pacientes con cardiopatías congénitas críticas que no hayan sido diagnosticados de manera oportuna al momento de nacer van a morir o en su casa o antes de su arribo a los servicios de urgencia. Significa que para muchos de estos niños con cardiopatías congénitas, la única oportunidad que tenemos de detectarlos es al momento de nacer. Ya que si los damos de alta sin diagnóstico, evidentemente muchos de estos, la mitad, van a estar en riesgo de fallecer en sus casas. Entonces, ahora sí, entrando al tema de la plática, ya que les introduje un poco de por qué es importante hablar de cardiopatías congénitas, por qué es importante que abordemos de manera adecuada a los pacientes que sospechemos que tenemos cardiopatía congénita, viene la pregunta importante: ¿cuándo debemos sospechar que un paciente tiene cardiopatía congénita? En mi opinión, esa sospecha tiene que empezar primero por las probabilidades. ¿Qué tan probable es que el paciente recién nacido, que estoy viendo, que estoy valorando, tenga una cardiopatía congénita? Yo ya sé que solo estadísticamente, probabilísticamente, 1 de cada 100, 1 de cada 120 niños va a tener cardiopatía. Así que si en un año recibo 120 niños, sé que de manera estadística, 1 de esos va a ser cardiópata. Lo segundo, y quizás en mi opinión más importante, es que tratar de hacer el diagnóstico temprano, el abordaje temprano de estos niños de manera temprana. Y cuando digo de manera temprana me refiero cuando están en el vientre materno. Desde ahí deberíamos de captarlos. Esto es identificando factores de riesgo en la historia clínica, lo que hace el interno todos los días, lo que hace el residente todos los días, tratar de enfocar las historias clínicas a identificar factores de riesgo cardiovasculares para la presencia de cardiopatías congénitas. Y estos factores de riesgo son maternos, fetales o familiares. En estos dos últimos metaanálisis que les puse son relativamente nuevos, son del 2024 de la Sociedad Europea de la Sociedad, perdóneme, Canadiense de Cardiología. Vean esto donde nos ponen cuáles son los factores de riesgo más importantes para la presencia de una cardiopatía congénita. Vean aquí, les pongo como uno de los factores de mayor importancia, con mayor riesgo relativo, es la diabetes pregestacional.
Si tiene la mamá diabetes pregestacional, el riesgo de desarrollar diabetes es altísimo. Y quizás después de la diabetes gestacional es la preeclampsia. El riesgo relativo es 2.01. El resto de factores estudiados, si se fijan, es obesidad materna, edad paterna, si la mamá fumó o tomó, si el papá fumó o tomó, a pesar que sí influyen un poco en la presencia de cardiopatías, son estadísticamente poco significativas. De tal forma que lo más importante en esta tabla que les muestro es la diabetes pregestacional y la presencia de preeclampsia durante el embarazo. En esta otra tabla es importante ver cómo están otros de los factores, pero ven cómo aquí los riesgos relativos, el OR, se dispara muchísimo. Cuando en la previa estaban hasta 5 y difícilmente alguno alcanzaba el 4, vean cómo aquí, en la que sigue, hay factores de riesgo incluso altísimos como 20.4. Lo más importante en estos factores son aquí, todos los que tienen un riesgo relativo de 2, como podemos ver, es la presencia de translucencia nucal en los ultrasonidos estructurales, que ahora está como muy en boga hacerlos, mayor de 3 milímetros, mayor de 2.5 milímetros, es un factor de riesgo súper importante para la presencia de cardiopatías. La presencia de historia familiar de cardiopatías congénitas en familiares de primero y segundo grado, es decir, mamá, papá, hermanos, tíos o abuelos, son importantes como factores de riesgo para la presencia de cardiopatías, y el consumo de algunos fármacos, como lo vemos más abajo, como es quizás los betabloqueadores, los IECAs para las mamás que son hipertensas, algunos antidepresivos. De tal forma que en el 2023 se nombraron estas guías, que son las guías en las cuales se recomienda la realización de un ecocardiograma fetal. Las guías para la recomendación de un ecocardiograma fetal recomienda que el ecocardiograma fetal debería ser realizado en estas tipos de poblaciones. En todas las mamás que tienen diabetes pregestacional, en las mamás que tienen fenilcetonuria, las mamás que tienen enfermedades autoinmunes, lupus, síndromes Sjögren, que tienen anticuerpos anti-SA o anti-SB, ¿ok? Métodos de reproducción asistida, podría ser considerado, infección materna que eleve la temperatura, como rubiola, por ejemplo, historia familiar de cardiopatías congénitas, los fármacos, sobre todo el consumo de ácidos retinoicos, está indicado. Y vean abajo, la presencia de cualquier anomalía extracardíaca, está indicado realizar un ecocardiograma fetal. Cualquier anomalía cromosómica, está indicado realizar un ecocardiograma fetal. Y la presencia de mayor translucencia nucal, está indicado hacer un ecocardiograma fetal. El problema es que aterricemos esto a nuestra realidad. A pesar que las guías internacionales dicen que a estas mamás con alto riesgo tendríamos que hacerles ecocardiogramas fetales, la verdad es que en nuestro país esto prácticamente es muy bajo. Les pongo esta diapositiva, vean cómo el Jace dice en el 2023 que al menos hoy en día en los Estados Unidos el 50% de los niños con cardiopatías congénitas tienen un diagnóstico prenatal. Significa antes de nacer, a la mitad de ellos ya sabemos que son cardiópatas. Y el otro resto, el otro 50%, ese 75% de esos restantes tienen un diagnóstico temprano, antes del egreso. Así que si hacemos números, decimos que en Estados Unidos el 87.5% de los recién nacidos son diagnosticados a más tardar al momento del nacer. La gran mayoría ya tienen diagnóstico prenatal y algunos de ellos los hacemos el diagnóstico al momento del nacer. Pero yo les preguntaría, ¿creen que estas estadísticas de Estados Unidos son iguales a nosotros en México? Personalmente, no lo creo. Insisto, tenemos pocas estadísticas en México. Esto es un estudio que realicé con uno de los residentes del hospital. Es una tesis, si bien no está publicada, se puede consultar en la base de datos del INAM. Buscamos cuáles son los criterios de sospecha para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas en nuestra población, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y tristemente encontramos esto. Vimos que al menos de los pacientes que atendemos en el Instituto Nacional de Pediatría, solo al 4.5% de ellos tenían diagnóstico prenatal. 26% tenían diagnóstico temprano, antes del egreso, y el 69.1% tenían un diagnóstico tardío. Los dábamos de alta sin saber que el niño era cardiópata. Contrasta drásticamente con la literatura, que sí está publicada, de la información en los Estados Unidos.
Pero si alguien me dice, bueno, es que a lo mejor son cardiopatías simples y no graves, cuando lo analizamos y comparamos por cardiopatías críticas y no críticas, vean cómo no hay una diferencia. Realmente tenemos un diagnóstico temprano muy bajo, no importa si sean críticas o no críticas, de solo 26%, un diagnóstico tardía entre el 66 y 70%, y un diagnóstico prenatal sigue siendo ridículamente bajo, aún en las cardiopatías congénitas críticas del 7.3. De tal forma que si vemos esto, sí, las guías dicen que los niños deberían de nacer hoy en día con un diagnóstico, ya deberían tener un diagnóstico prenatal. Pero la realidad de nuestro país es que aún no estamos en posición de decir eso. La carga principal del diagnóstico temprano la siguen llevando los pediatras, la siguen llevando los neonatólogos, que son quienes atienden a estos niños en los primeros días de vida. Después de ahí, de la historia clínica, es la exploración física. Y la exploración física es donde voy a hacer un poco más de énfasis en esta plática, es en esto. Muchos de nosotros, por no decir que casi todos, no sé si hay algún genetista conectado, no somos genetistas, pero todos hacemos diagnóstico fenotípico de estos síndromes sin necesidad de hacer un cariotipo. El síndrome de Down, solo por definición, el 35-50% de ellos se asocian a cardiopatía. El síndrome de Noonan, hasta el 90% de los niños con Noonan tienen cardiopatía. El síndrome de DiGeorge, entre 75 y 83%. El síndrome de Turner varía entre el 17 al 50%. El síndrome de Williams hasta el 80%. El síndrome de Hall-Oram hasta el 79-80%. Si se fijan, son síndromes genéticos altamente asociados a cardiopatías congénitas y, en mi opinión, solo por el hecho de padecer un tipo de estos síndromes genéticos está totalmente indicado hacer una valoración cardiovascular. Segundo, las alteraciones detectadas al nacimiento. Si el paciente tiene hernia diafragmática, la probabilidad que sea cardiópata es del 25%. Uno de cada 4 niños con hernia diafragmática tiene cardiopatía. Atresia o fístula esofágica, su asociación con cardiopatía puede ser tan alta como 39%. Atresia duodenal, el 17%. Onfalocele, entre el 19 y 32%. Anomalías anorrectales, hasta el 22%. De tal forma que todos estos niños que tienen alteraciones no cardíacas altamente están asociados a cardiopatía y deberíamos empezar a sospechar que son cardiópatas y referirlos de manera temprana al cardiólogo. Segundo, o tercero, ya perdí la cuenta, ¿cuáles son los principales datos clínicos que nos deberían hacer sospechar que un paciente es cardiópata? Y la gran mayoría va a coincidir en esto, que en el recién nacido decimos que los síntomas pivote que nos hacen sospechar que el paciente sea cardiópata es la presencia de soplo, cianosis, arritmia en la auscultación, ausencia de pulsos femorales, cardiomegalia en las radiografías, falla en el tamiz neonatal cardíaco, anomalía cardíaca detectada prenatal o cualquier anomalía extracardíaca. Creo que son los puntos pivote que los hacen sospechar a ustedes que el paciente puede ser cardiópata y nos llaman a nosotros los cardiólogos. Pero vean esto hablando de soplo. Hablando de soplo, reconozco que habitualmente es el signo cardinal que nos debe hacer pensar que un paciente es cardiópata. Lo sé. Pero vean esto. La presencia de soplo en el recién nacido es súper distinta dependiendo de la literatura que consultemos. Mientras algunos artículos dicen que es tan infrecuente que se presenta en el 0.6% de todos los recién nacidos vivos, hay algunos otros que dicen que se presenta hasta en el 77.4% de todos los recién nacidos. Y que esta ambigüedad entre números depende de la frecuencia y el momento de la exploración. No es lo mismo que exploren al niño y digan si tiene o no soplo las primeras horas de vida, el primer día de vida, el segundo, tercer, cuarto día de vida, y también si están repitiendo nuestras exploraciones en la búsqueda intencionada de soplo. Y segundo, y no es una mentira para nadie de nosotros, que también depende de la experiencia y la habilidad del explorador. Evidentemente, si tenemos un pediatra, un neonatólogo experimentado, con gran trayectoria, va a ser, en mi opinión, más fácil que detecte alguna cardiopatía, que detecte algún soplo, en comparación con algún médico en formación, algún médico un poco más joven, menos experimentado, donde potencialmente pudiera incrementar la probabilidad que no detecte una cardiopatía. El problema también es el siguiente frase. La literatura mundial dice que el soplo asociado a cardiopatía, o que las cardiopatías, mejor dicho, son responsables entre el 2.6, perdón, y el 71.4 de los pacientes que tienen cardiopatía.
Significa, si se fijan, los números son súper amplios, súper ambiguos. El recién nacido, según esto, puede no tener soplo. Entre casi nadie o casi todos. No, bueno, no me sirve nada. Y que las cardiopatías son responsables o explican ese soplo en el 2.6%, casi nadie, o en el 71.4%, casi todos. O sea, son súper ambiguos los datos que teníamos por lo menos hasta el 99 con respecto a soplo en el recién nacido. Les traigo este estudio, que es una revisión de un estudio que se hizo en 1899 recién nacidos. Vean cómo de 1899 recién nacidos encontraron que 32 de ellos, o sea, el 1.68% de la población estudiada, tenía soplo cardíaco. Y coincide un poco con lo que estábamos diciendo previamente. De todos los recién nacidos con soplo cardíaco, la mitad de ellos, 56.2%, tenían un ecocardiograma completamente normal o alteraciones triviales no significativas, pero la otra mitad, el 43.7%, tenían algún tipo de cardiopatía congénita. Y lo importante es, sí, reconocemos que la gran mayoría de neonatos con soplo van a tener, que tienen cardiopatía, la mitad de ellos, muchos de ellos tienen cardiopatías simples o sencillas, CIA, CIB, estenosis pulmonar. Pero habrá algunos neonatos que debutan con soplo y que nos están avisando que tienen una cardiopatía congénita crítica. 2 de estos 32 pacientes tuvieron cardiopatía congénita crítica. Este es otro estudio, un poco más nuevo, del 2020, en el cual es una revisión sistemática de toda la información disponible, al menos hasta el 2020, de pacientes asintomáticos, recién nacidos, con soplo, ¿ok? Son los dos como puntos. Recién nacidos asintomáticos con soplo. Y en la revisión sistemática, al menos hasta el 2020, se encontró que todos los estudios había una suma de 1.928 pacientes recién nacidos, asintomáticos con soplo. Y se encontró lo que ya medio empezábamos a saber, que 1 de cada 3, casi la mitad, 37% de esos niños recién nacidos con soplo eran cardiópatas. Y también se encontró, lo que ya también empezábamos a saber en los estudios previos, es que muchos de ellos van a tener cardiopatías sencillas. Sí, 56.5% de estos recién nacidos con soplo asintomáticos tienen cardiopatías sencillas. Una CIB es lo más frecuente. Pero el 3.7% de recién nacidos asintomáticos con soplo corresponde a cardiopatías congénitas críticas. Y es que el problema, en mi opinión, está en esas dos variables. La presencia de soplo en el recién nacido. Primero que nada, les quiero mostrar este estudio, que es un poco viejo, pero creo que sirve para darnos un poco la idea. En este estudio, que se evaluó la presencia de soplos en recién nacidos asintomáticos, se encontró que de 7.204 pacientes asintomáticos, el 0.6% de estos recién nacidos tenían soplo en las primeras 48 horas. Muy poquitos. Pero vean cómo la sensibilidad del soplo, ¿vale? El soplo, su sensibilidad para detectar cardiopatías congénitas es súper baja, 44%. Significa que de los 56 pacientes que tenían cardiopatía congénita, solo 25 tenían soplo. Y también vemos esto, de los pacientes neonatos asintomáticos con soplo, 9% representan cardiopatías congénitas críticas, las que no podemos darnos el lujo de dar de alta sin diagnóstico. La presencia de cianosis. Muchos de nosotros pensamos que el paciente es cianótico y llamamos al cardiólogo. Pero habitualmente, si no está cianótico, decimos es poco probable que este niño, solo por ese parámetro, sea cardiópata y estamos muy tranquilos. El problema es entender la fisiología de la cianosis. La cianosis, que todo el mundo sabemos, es la coloración azul o violácea de mucosas o tegumentos, se presenta, se hace manifiesta cuando tenemos al menos 4 o 5 gramos de hemoglobina desoxigenada, de hemoglobina reducida. Pero, ¿qué pasaría en el supuesto caso de un recién nacido hipotético, teórico, que tiene en promedio 20 gramos de hemoglobina los primeros días de vida, un recién nacido sano?
Para que este recién nacido sano, con 20 gramos de hemoglobina, esté cianótico, tiene que tener al menos 4 gramos de hemoglobina desoxigenada. Y 4 gramos de hemoglobina desoxigenada a este recién nacido que tiene 20, representa el 20%. Significa que para que este recién nacido, con 20 gramos de hemoglobina, esté cianótico, su saturación tiene que ser por debajo del 80%. Pero ¿qué pasaría en el supuesto teórico de un recién nacido enfermo que en vez de tener 20 gramos de hemoglobina, tenga 10 gramos de hemoglobina? Para que este recién nacido enfermo con 10 gramos de hemoglobina esté cianótico, tiene que tener al menos 4 gramos de hemoglobina desoxigenada. Y 4 gramos de hemoglobina desoxigenada a este paciente que tiene 10 gramos representa el 40% de su total. Significa que para que este paciente con 10 gramos de hemoglobina esté cianótico, su saturación tiene que ser por debajo del 60%. Si entendemos este concepto fisiológico de qué es la cianosis y cuándo se presenta la cianosis, nos vamos a dar cuenta que la cianosis únicamente es la manifestación clínica de la hipoxemia, que es lo que nosotros no podemos ver. Vemos la cianosis, pero no vemos la hipoxemia. Y entenderemos que la presencia de cianosis va a depender del nivel de hemoglobina. A menor nivel de hemoglobina va a ser más difícil ver la cianosis. Necesitamos que el paciente esté más desaturado para verlo cianótico. Y entonces entenderemos también que la cianosis es un dato clínico tardío, porque mucho tiempo antes el paciente ya había empezado con hipoxemia. Si entendemos este concepto fisiológico crucial de la cianosis, van a entender entonces que los recién nacidos sanos que saturen entre 80 y 95% no van a tener cianosis visible, porque habitualmente recién nacido, sus primeros días de vida, la hemoglobina está en 20 gramos. Así que para que lo vean cianótico, tendría que estar por debajo del 80%. Entonces, yo pondré aquí, así como Dr. House, es el cardiólogo pediatra, el cardiólogo, el gold estándar. Creámosle solo al cardiólogo para ver si el paciente es o no cardiópata. En mi opinión es no. Los cardiólogos pediatras también nos equivocamos en el diagnóstico de las cardiopatías en el recién nacido. En este estudio, si se fijan que es la evaluación de un nuevo algoritmo para el diagnóstico de cardiopatías congénitas, se analizó por un cardiólogo pediatra experto a 422 pacientes con soplo, recién nacidos con soplos. Le mandaron a 422 pacientes al cardiólogo pediatra experto y el cardiólogo tuvo que decir cuáles son patológicos y cuáles son inocentes. El cardiólogo dijo que de esos 422 neonatos asintomáticos que le mandaron, el 24.6% eran patológicos y el otro 75.4% eran soplos inocentes. ¿Ok? Y todos estos neonatos estaban asintomáticos. El problema fue que cuando les hicieron ecos a estos pacientes que los cardiólogos pediatras ya habían diagnosticado, se encontraron que los que el cardiólogo pediatra había dicho que eran patológicos, 9 pacientes, el 7.9, correspondían a cardiopatías congénitas críticas. Pero lo curioso y lo interesante de este estudio es que de los pacientes asintomáticos con soplo, que el cardiólogo pediatra, como gold estándar, había dicho que era inocente, resultó ser que 2 pacientes tenían cardiopatías congénitas críticas. Significa que aún para el cardiólogo pediatra, que se supone que es la persona más experimentada, más entrenada en la auscultación cardíaca en el recién nacido, también los cardiólogos pediatras nos podemos equivocar, sobre todo en el recién nacido. Entonces, yo preguntaría, si no le creo al soplo, incluso auscultado por el cardiólogo pediatra, ¿es el electrocardiograma el método idóneo? ¿Realmente vale la pena que nosotros los cardiólogos pediatras, perdón que lo diga, pero como divas, pidamos a fuerzas radiografía de tórax y electrocardiograma para valorar al recién nacido, porque si no tiene placa y electro no lo valoro? En mi opinión, tampoco sirve. El electrocardiograma no sirve para hacer el diagnóstico de sospecha de los pacientes con cardiopatías congénitas. Porque vean aquí la sensibilidad
y la especificidad del electrocardiograma. La sensibilidad del electrocardiograma es muy baja, 37.5% de las veces, y la especificidad también es bajísima, 46.5%. Entonces, el electrocardiograma nos sirve para discernir qué niño es potencialmente sano y qué niño es potencialmente enfermo. El electrocardiograma tiene utilidad una vez que ya sabemos que el niño es cardiópata, entonces ahora sí se le debe tomar el electrocardiograma para ver la repercusión electrocardiográfica de esa cardiopatía. Pero el hecho de que un paciente tenga electrocardiograma normal no significa que el paciente no sea cardiópata. Y viceversa, en la presencia de un electrocardiograma anormal o patológico no significa que el ecocardiograma nos esté indicando que el paciente es cardiópata. El electrocardiograma en el recién nacido nos sirve como predictor o no de cardiopatía. Pero lo curioso es esto. Vean qué pasa cuando sumamos la exploración física, el soplo, ¿sí? Más la saturación de oxígeno, el tamiz neonatal cardíaco. La sensibilidad es del 100%. De los 2 pacientes que el cardiólogo acá no había detectado, no los detectó. Él dijo, el niño está asintomático, tiene soplo, pero creo que es inocente. Sin embargo, cuando le hicieron el tamiz neonatal cardíaco, el paciente no pasó el tamiz y por eso fue que se le hizo un ecocardiograma que descubrió el error en el que estaba el cardiólogo pediatra solo con la clínica. Como no pasó el tamiz neonatal cardíaco, se le hizo eco y, oh sorpresa, te equivocaste clasificando el soplo. Este soplo en realidad era un soplo patológico. De tal forma que estos autores proponen este algoritmo y se los quise poner así, no traducido, para que lo vean. Ellos ponen que basado en la exploración física, incluyendo pulsos y oximetría de pulso, el tamiz neonatal cardíaco, debemos de decidir. El paciente tiene pulsos débiles o falló en el tamiz, no hay vuelta de hoja, hay que hacerle un ecocardiograma. El paciente tiene soplo, deberíamos de tener la habilidad de decir soplo benigno con tamiz negativo, o sea, solo tiene soplo, el tamiz lo pasó, el paciente está asintomático, que se vaya de alta con referencia al cardiólogo. Soplo, falló el tamiz o bien tiene síntomas sugestivos de cardiopatía, decimos que el soplo es patológico, llamémosle al cardiólogo y hagamos un ecocardiograma. Si se fijan, lo que están tratando de ver aquí es cuándo hacemos ecocardiograma. El dilema que yo cuestionaría de esto es, si ya vimos que incluso el cardiólogo pediatra, que se supone que es el gold estándar para la auscultación, se equivoca, ¿cómo voy a confiar en la presencia de un soplo para catalogarlo en el recién nacido si es inocente o patológico? Sería muy arriesgado. De tal forma que aquí les traigo, estas son las guías, al menos del 2014, las guías que nosotros los cardiólogos ecocardiografistas ocupamos de cuáles son los criterios apropiados para realizar un ecocardiograma transtorácico en los pacientes externos, en los pacientes ambulatorios. A quien sí se le debe de hacer ecocardiograma, a quien no se le debe de hacer ecocardiograma. Así que, basado en estas guías, vean aquí. Pacientes con soplo presuntamente inocentes, pero que tengan síntomas, hay que hacerle eco. Paciente que ustedes digan soplo patológico, eco. Vuelvo a hacer énfasis, realmente tenemos la capacidad de decir este es inocente o este es patológico. Lo voy a ver en las conclusiones. Otros criterios para hacer ecocardiograma. Pacientes con cualquier síntoma, soplo cardíaco, pero cualquier síntoma que incluye, pero no se limita a dificultad respiratoria, dificultad para palpar los pulsos, dificultad para alimentarse, fatiga con la alimentación, dificultad para alimentarse, es indicado hacer un ecocardiograma. Tercero, cualquier paciente que tenga cianosis, y ahora ya lo vimos, deberíamos de migrar de cianosis a hipoxemia, porque la cianosis a veces no podemos verla, pero sí podemos detectar la hipoxemia con los oxímetros. Cualquier paciente que tenga hipoxemia, hay que hacerle un ecocardiograma. Siguiente,
Cualquier paciente que no pase el tamiz neonatal antes del egreso, hay que hacerle eco. Cualquier paciente que tenga anomalía cromosómica que sepamos que se asocia a cardiopatía, estos síndromes genéticos que les enumeré muy al principio, hay que hacerles ecocardiograma. Cualquier paciente con sospecha de algún síndrome genético o anomalía congénita extracardíaca, habría que hacerle un ecocardiograma. De tal forma que como conclusión a todo esto, podría decirles las siguientes 3 diapositivas. 1, las cardiopatías son frecuentes en nuestro medio, se presentan 1 de cada 100, 1 de cada 120 niños vivos. En México asumimos, basado en la literatura mundial, que cada año están naciendo entre 12 a 20,000 recién nacidos con algún tipo de cardiopatía en nuestro país. Lo segundo, conclusión que quisiera compartirles es esta. La ausencia de soplo en el recién nacido no descarta cardiopatía. Ya vimos que muchos recién nacidos no tienen soplo las primeras horas de vida, pero las van a desarrollar después. Y la presencia de cardiopatía en el recién nacido predice cardiopatía entre 1 de cada 3, 1 de cada 2, entre el 33, 36%, 50% de los neonatos. Así que neonato con soplo, yo diría, la mitad de ellos va a tener cardiopatía, es un volado. Tercer punto, la cianosis es un mal índice para sospechar cardiopatía. Yo diría, dejemos de utilizar el término cianosis, el paciente está cianótico, el paciente no está cianótico, y cambiemos por el término hipoxemia, desaturación. El paciente está bien saturado, el paciente está desaturado. ¿Vale? Y estas son las últimas diapositivas que les voy a poner como conclusiones que quiero que generen escozor, que generen debate, me escriban, me pregunten. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué dices esto? Etcétera. Todo, en mi opinión, todo recién nacido de alto riesgo, basado en la historia clínica que les puse, necesita una valoración por cardio. Todo recién nacido con síndrome genético amerita una valoración por cardio. Todo recién nacido con malformación neocardíaca, basado en las guías, amerita valoración por cardio. Ahora la pregunta va a ser, ¿cuándo lo mando al cardiólogo? ¿Al momento de nacer? ¿No lo doy de alta hasta que lo vea el cardiólogo? ¿O lo puedo dar de alta y que vaya al cardiólogo por ambulatorio? Creo que la siguiente diapositiva va a tratar de resolver eso. Cualquiera de los previos que ya vimos, alto riesgo, síndrome genético o malformación extracardíaca, requiere valoración por cardio. Si tiene cualquiera de los previos que son altamente asociados a cardiopatía y además tiene soplo, yo diría, no lo den de alta sin que lo vea primero el cardiólogo. Valoración por cardio antes del egreso. Es un paciente de muy alto riesgo que ya tiene síntomas. Valoración por cardio, por no decir eco, antes que se vaya de alta. Cualquiera de los previos, ¿vale? Alto riesgo, síndrome genético, sin soplos, sin síntomas y con saturación normal, perdónenme, me comí una RI, y con saturación normal, o sea, tamiz neonatal cardíaco negativo, razonablemente, yo diría, pueden darlo de alta y mándenlo al cardiólogo por ambulatorio, solo para descartar asociación con cardiopatía. El paciente no tiene altos riesgos, es un paciente sin historia clínica de alto riesgo, pero tiene soplo al momento del nacer, ya quedamos, 1 de cada 3, 1 de cada 2, 33, 50% se asocian a cardiopatía. La gran mayoría son asintomáticos, pero la gran mayoría son simples, pero va a haber algunos ahí que sean cardiópatas críticos que todavía no den síntomas. Así que yo diría, neonato sin síntomas, sin desaturación, es decir, con tamiz negativo, sin factores de riesgo, es debatible. Si es inocente, algunos podrán decir, amerita valoración por cardio por ambulatorio, algunos otros dirán, amerita solo seguimiento por el cardiólogo pediatra. Considero que es completamente debatible, sin embargo, en mi opinión es de, si nosotros los cardiólogos pediatras nos equivocamos en calificar si el soplo del recién nacido es inocente o patológico, yo, Moisés Mier, a todo el recién nacido con soplo le hago un ecocardiograma, porque no creo en la clínica del soplo
en el recién nacido. Así que espero que estas últimas conclusiones hayan causado escozor en muchos de ustedes. Si ahora van a pedir valoraciones a todos los cardiólogos en sus hospitales, si a mí en el hospital me van a llenar de valoraciones, incluso si voy a tener que hacer valoraciones de los pacientes que mis otros compañeros creían que no estaban justificadas. En mi opinión, todo recién nacido de alto riesgo tiene que tener una evaluación de cardio. Todo recién nacido con soplo, debido a la falla del soplo para detectar, yo personalmente diría, ¿es en el recién nacido? Mándalo al cardiólogo y que el cardiólogo se haga bolas y él decida si es inocente o patológico. Pues muchas gracias a todos por su atención. Espero que estos minutos que les compartí han sido de utilidad y ojalá que haya generado muchísimas dudas, muchísimas preguntas, muchísimos comentarios para bien o para mal. Así que los escucho. Plática bastante interesante, bastante debatible. Yo creo que sí hay aquí algunas preguntas, muy clínica, muy buena la plática. Muchas felicidades. Lo felicitan desde Perú, desde Paraguay, todo México está aquí felicitándolo. Entonces ya tenemos aquí algunas preguntas y bueno, pues la doctora Mónica Rivera nos dice de qué manera podríamos sospechar a la auscultación un soplo patológico o un soplo inocente como pediatras. Esta es buena pregunta. Gracias a todos por las preguntas. Ya las estaba leyendo también y me están poniendo a sudar en algunas. Con todo respeto, yo diría que en el recién nacido, o sea, quiero ser muy enfático que estas conclusiones que hice solo aplica para el recién nacido. Y yo personalmente creo que el decir en un recién nacido que el paciente tiene soplo inocente o el soplo es patológico es súper difícil. Si se fijan, una de las diapositivas que puse fue ahí la capacidad que tenía el cardiólogo pediatra de poder clasificar a los inocentes de los patológicos. Y le atinó a la mayoría, al 74%. Pero hubo un porcentaje no despreciable de pacientes que el cardiólogo no le atinó en catalogarlos como inocentes y patológicos. Y alguien podrá decir, bueno, si no le atinó, no pasa nada, el niño va a crecer y va a dar síntomas y alguien lo puede detectar. El problema radica es si no le atinamos a los pacientes críticos, porque los críticos potencialmente pueden no haber tiempo para que vayan a la siguiente consulta de revisión con ustedes, los pediatras, los neonatólogos, de un mes. Muchos de estos niños van a regresar chocados a las 2, 3 semanas cuando el conducto se esté cerrando. Así que, en mi opinión, si me dicen clínicamente cómo puedo diferenciar un soplo en un inocente de un patológico en un recién nacido, yo diría es súper difícil. Y yo, Moisés Mier, creo que lo dije en la última frase, todo recién nacido con soplo, le hago ecocardiograma. Y es mi recomendación para los pediatras, los neonatólogos y todos los cardiólogos con los que platiqué y compartí esta charla antes de mostrársela a ustedes, es que la gran mayoría de mis colegas dicen recién nacido con soplo es un eco. Más adelante hay uno en un preescolar, me parece, y ahí la cosa va a cambiar. Siguiendo, antes de salir de la pregunta de los soplos, ¿hasta qué edad se puede esperar que un soplo sea inocente, un soplo inocente desaparezca? Pues eso, estrictamente hay como, híjole, se me fue ahorita el número, pero hay como 7 u 8 tipos de soplos inocentes. El más frecuente, 3 de cada 4 soplos inocentes, es el famoso soplo de Steele, que es el más común, el que la gran mayoría escuchamos. Y este soplo tiene un carácter oscilatorio, es decir, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Es el típico soplo que ustedes escuchan en una consulta, a la siguiente consulta ya no lo escuchan y luego lo vuelven a escuchar, etcétera. Pero habitualmente se quitan para no volver a presentarse en la adolescencia. Más o menos yo diría a los 13, 14 años, ningún paciente debería tener soplo. El pico máximo de este soplo, que es el de Steele, es entre los 7, 8 años, que es cuando la gran mayoría de estos niños lo tiene. Pero después de los 13 años, paciente con soplo, yo diría es patológico hasta no demostrar lo contrario.
por ahí. No le escuché, doctora, perdóneme, no sé si fue mi audio. No le preguntaba al doctor Macías si tenía Sí, alguna pregunta. sí, tenemos otra aquí, doctor Mier. Dice, ¿cuál es el momento idóneo para realizar el tamiz cardíaco? En mi hospital, un hospital general de Morelia, se realiza después de las 24 horas de vida. Las guías recomiendan hacer el tamiz neonatal cardíaco idealmente después de las 24 horas, pero siempre, esa es la condición máxima, antes del egreso. En aquellos hospitales donde el paciente tiene que irse antes de las 24 horas de alta, imagínense que nació por parto y a las 6, 8 horas lo estamos dando de alta, no hay que retener al paciente 24 horas, ni tampoco hay que darlo de alta y citarlo posterior. El paciente se tiene que tamizar a las 6, 8 horas de vida cuando se está yendo de alta. Las guías recomiendan esperarnos hasta las 24 horas porque después de las 24 horas disminuye los casos falsos positivos. La probabilidad de que el paciente pase el tamiz es mayor después de las 24 horas. Sin embargo, cuando se comparan, a pesar que eso es estadísticamente significativo, pasan más los pacientes el tamiz después de las 24 horas que antes de las 24 horas. Es estadísticamente significativo, el valor P es significativo. El número de falsos positivos antes de las 24 horas es 0,42% y el número de falsos positivos después de las 24 horas es 0,1%. Así que sí hay más falsos positivos, pero el que sea 0,42% justifica, están bajo ese número, justifica que se hagan incluso antes de las 24 horas en los casos que el paciente tiene que abandonar el hospital. Ok, y muy cercana a esto, dice, como usted dijo, lo ideal es realizar un tamiz cardiológico antes del egreso, pero hay pacientes que llegan a la consulta de un mes de vida o más. ¿Se les debe realizar un tamiz cardíaco en ese momento? La respuesta es sí. Y esto, pregunta es una pregunta frecuente cuando doy la plática de tamiz. Les voy a poner un ejemplo. Si el tamiz lo que detecta es hipoxemia, así que mientras el paciente esté hipoxémico, no va a pasar el tamiz. Si yo tengo un paciente con tetralogía de Fallot a los 2 años y le hago tamiz, el tamiz va a salir positivo. Si tengo un paciente con atresia tricuspidia a los 6 meses, que milagrosamente no se ha muerto, y le hago tamiz a los 6 meses, el tamiz va a salir positivo. Así que no hay una edad máxima para hacer el tamiz. El tamiz lo que va a detectar es hipoxemia. El tamiz sale positivo si el paciente está hipoxémico. Así que mientras el paciente esté hipoxémico, independientemente de la edad, va a salir positivo. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, la doctora Mónica Rivera. Dice, muchas gracias por su ponencia. En un paciente mayor como preescolar con soplo cardíaco pero asintomático y con buen desarrollo físico, sin desaturación, ¿su opinión es necesario que sea valorado por un cardiólogo? Justo aquí es donde estaba con la doctora Pilar hace un rato y les dije, soplo en el recién nacido, yo le hago eco. Soplo en este preescolar, que ya la resistencia vascular pulmonar disminuyó. Por eso el recién nacido puede no tener soplo a pesar de ser cardiópata, porque la resistencia vascular pulmonar es alta y las presiones de los lados derecho e izquierdo están muy igualadas. Y esta depresión pulmonar, esta resistencia vascular pulmonar va a descender entre la cuarta y sexta semana, que es cuando se hacen evidentes los soplos, pero ya cae fuera del rango de recién nacido. Así que en un paciente escolar, preescolar, donde la resistencia vascular pulmonar es muy baja, ya debería de tener soplo y síntomas si es que es cardiópata. Si tiene soplo, no tiene síntomas, yo diría a los pediatras, doctor, tómale una radiografía y tómale un electrocardiograma. Si la placa y el electro es normal, no le haga, no le haga eco, no llame al cardiólogo. A diferencia de lo que dije, no sé si recuerdan que dije, el electro no tiene validez, no tiene utilidad para el diagnóstico de cardiopatías congénitas en el recién nacido, en el preescolar y escolar, sí. A este niño yo le tomaría como pediatra una placa, un electro, y si todo está normal, diría, doctor Macías, sígalo vigilando en su consulta. Ok. La doctora Marta Guadalupe Rojas nos dice, si no cuenta con disponibilidad de tamiz cardíaco y el recién nacido es asintomático por presentar hipoxemia por oximetría convencional, ¿se le considera de alto riesgo? Híjoles, ahí, ok, no, no hay tamiz, está asintomático, pero está hipoxémico. Con Sí. oximetría convencional. No, pues, o sea, me parece que todos vamos a estar de acuerdo que no, nadie daría de alta a un paciente con hipoxemia.
algo tiene, no sé si tiene cardiopatía, si tiene neumonía, pero, o sea, si tiene hipoxemia, aunque sea con un oxímetro convencional, creo que nadie en su sano juicio daríamos de alta a este paciente hasta o no averiguar nosotros, pediatras, neonatólogos, la causa, neumonía, hernia diafragmática, etcétera, o llamarle al cardiólogo si es que sospechamos cardiopatía. Pero evidentemente yo diría, ese niño no se tiene que ir del hospital. Claro. Y relacionada a esta, dice la doctora Judith Castro, dice, muchas gracias por la ponencia y la ética, doctor. No todos los cardiólogos tienen la disponibilidad como usted. Las guías indican oxímetros de pulso aprobados por la FDA y que están legalizados. ¿Es válido hacer en unidades estos tamices cardíacos con oxímetros que no están aprobados o hacerlo con oxímetros tradicionales? Yo aquí voy a decir dos cosas. Una cosa es poder y otra cosa es deber. De que pueden hacerlo, lo pueden hacer. De que deban hacerlo, en mi opinión, no lo deben hacer. No lo deben hacer por dos motivos. El hacerlo con tamiz no adecuados puede dar al paciente falsos positivos o falsos negativos. Si da un falso positivo, lo que van a hacer, me van a poner a mí a trabajar más. Mañana que el doctor Héctor Macías haga un tamiz en el INP con un oxímetro comprado en los chinos de 400 pesos, va a salir positivo y me va a saturar a mí de trabajo porque me va a pedir un eco de un niño que no pasó el tamiz. Pero yo diría, ojalá que estemos sobrediagnosticando, porque lo único que van a hacer me van a poner a mí a trabajar, van a sobrecargar los servicios de salud. El problema fundamental, pensando en el paciente, radica cuando salen falsos negativos. El tamiz sale negativo y damos de alta al paciente. Así que le damos una falsa sensación de seguridad, diciéndole no tiene nada cuando potencialmente lo tiene. Y yo pensaría que ahí es donde radica principalmente. En el falso positivo me van a poner a trabajar. Le voy a decir al doctor Macías, tengo aquí 20 recién nacidos sanos, solo porque estás haciendo el eco, el tamiz con un oxímetro inadecuado. Pero al final de cuentas les voy a hacer eco y vamos a saber que no tienen nada o que tienen algo, X. Solo es trabajo extra. El problema es si los damos de alta y tienen algo, porque ahí sí, no trabajé, pero me va a llegar chocado mañana, pasado mañana. Entonces, yo la respuesta sería no hagan tamiz con equipos inadecuados. Eh, Cita, el doctor doctor, Carlos, y perdón. le pregunta que en entornos donde existe buen control prenatal y ultrasonidos 3D prenatales, ¿consideraría las mismas conclusiones? Hay dos cosas, no confundamos el ultrasonido 3D que los ultrasonidos estructurales. Tal vez lo que voy a decir, yo soy, perdónenme, siempre soy políticamente incorrecto, pero soy bastante franco en mi forma de ser o mi forma de opinar. Cuando es así, le digo a la mamá, lleva la foto de la carita del bebé 3D, pero jamás le tomaron una vista de 4 cámaras, que es las que la norma oficial mexicana obliga a todos los obstetras a tomar. Los ultrasonidos estructurales toman la vista de 4 cámaras más tractos de salida para descartar atresia aórtica, atresia pulmonar, transposición de grandes arterias y otras vistas que se llama 3 vasos y 3 vasos tráquea. Así que si es ultrasonido 3D, yo diría, ¿pero analizaron el corazón o solo tomaron 3D de la carita? Si le hicieron un ecocardiograma prenatal, o sea, un ultrasonido obstétrico con estructural por un materno fetal, donde tienen un entrenamiento especial para ver los corazones y el corazón es normal en este ultrasonido estructural normal, yo diría, ok, el primer check ya lo pasó, ¿vale? Teóricamente, aunque el ultrasonido estructural sea normal en un paciente con historia clínica de alto riesgo, por guías, los tenemos que ver los cardiólogos pediatras, los cardiólogos fetales, por la alta probabilidad de que haya algo, incluso, que al paciente que tiene eco prenatal se haga. Y en mi opinión, finalizando esto, si tiene eco prenatal, incluso por un cardiólogo pediatra, lo hacemos nosotros los cardiólogos pediatras, eco prenatal, que dice sano, nace el bebé y tiene soplo y la mamá es de alto riesgo, repetimos el torácico, aunque haya tenido un ecocardiograma prenatal, realizado por nosotros,
porque hay ciertas cardiopatías, sobre todo coartación de la aorta y conexión anómala total de venas pulmonares, que son particularmente difíciles de detectar de manera prenatal. Así que un eco prenatal realizado por el mejor cardiólogo fetal, si el paciente tiene síntomas y soplo, realizamos eco torácico por el mismo cardiólogo si quieren, ante la duda que se nos haya ido algo prenatal. Bueno, aquí hay varias preguntas que se han ido respondiendo, se respondieron en la plática. Bebés con síndrome de Down sin soplo y sin clínica de cardiopatía se debe derivar con un cardiólogo pediatra. En mi opinión, sí, 50% de ellos tienen cardiopatía, así que, y la cardiopatía más frecuente en el Down es canal AB, y el canal AB muchas veces no tiene soplo, así que yo diría Down, valoración por cardio. Comentan, dice, por lo general la descompensación del recién nacido con cardiopatía grave se da entre la segunda y tercera semana. ¿Cuál es la razón? Desde Colombia la pregunta. Gracias. La gran mayoría de estos pacientes que van a estar críticamente enfermos en las primeras semanas de vida es porque tienen cardiopatías congénitas críticas. Y la gran mayoría de las cardiopatías congénitas críticas, no todas, son conducto dependientes. Así que este evento de el paciente se pone críticamente enfermo, segunda, tercera semana de vida, es porque coincide con el cierre anatómico del conducto arterioso. Así que es, digamos, la gran mayoría de los pacientes con coartación llegan chocados a las 3 semanas, transposición, chocados a las 3 semanas, atresia pulmonar, chocados a las 3 semanas. Y es solo por el hecho de el cierre del conducto a esa edad. Tenemos otra pregunta. Dice el doctor Carlos Arturo, ¿el pensamiento tardío puede interferir en el resultado del tamiz cardíaco? No. Yo sé que está como ahora muy en boga esto del pensamiento tardío cordón umbilical, pero no altera los resultados en el tamiz neonatal. Condicionar o no controversia, dice, en muchos lugares se cuenta con cardiólogos, no se cuenta con cardiólogos pediatras. ¿Tiene la misma confiabilidad la valoración del paciente recién nacido por un cardiólogo de adultos? Es buena pregunta. Eh, yo diría todo depende. Si este es un cardiólogo de adultos, su entrenamiento formal fue en cardiología de adultos, pero después la vida lo ha puesto donde lo mismo ve adultos que niños. Yo diría, la vida le ha dado un entrenamiento para ver cardiopatías congénitas. Entonces, pensaría que no es lo ideal porque no tuvo un entrenamiento formal, pero al final de cuentas yo diría, tiene 20 años viendo niños, pues ya es cardiólogo pediatra por derecho, diría yo. O sea, en estos 20 años viendo niños ya es cardiólogo pediatra. Pensaría que, evidentemente, si no está el especialista pediatra, creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo. Si no está el alergólogo pediatra, que lo vea el alergólogo. Si no hay cirujano pediatra, pues que lo opere el cirujano. Evidentemente, para eso están las especialidades pediátricas y pensaría que tienen un mejor entrenamiento en la detección, en el tratamiento de estos. Pero en los casos particulares donde no haya un cardiólogo pediatra a 2.000 kilómetros a la redonda, yo diría, y no pasa el tamiz, yo diría que le haga el eco el cardiólogo de adultos. De algo a nada. Es más probable que lo detecte el cardiólogo de adultos, el ecocardiografista de adultos, que dejarlo ir con tamiz positivo. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos aquí, y creo que esta es difícil. No sé, en caso de que el paciente que se sospecha cardiopatía y que debuta aproximadamente a los 3 días de vida con choque, y en las unidades que no se tiene cardiólogo pediatra ni prostaglandinas, y hay necesidad de enviarlo a un tercer nivel, y el bebé está en estado crítico, ¿qué podemos hacer? Pues rezar. O sea, sí, evidentemente, o sea, yo diría ahí, cuando ibas con la pregunta, Héctor, que me decías, el paciente tiene 3 días de vida, está chocado y no hay cardiólogo pediatra, la respuesta es prostaglandinas. Todo recién nacido con choque de causa no identificable es prostaglandinas hasta no demostrar lo contrario. El problema, la doctora pone un poco más difícil la pregunta y dice, ¿y si no tengo prostaglandinas?
yo diría, urge más las prostaglandinas que conseguir un cardiólogo. Claro, O sea, porque el cardiólogo no lo va a salvar, el cardiólogo solo te va a decir, ponle prostaglandinas. Entonces, ahí sí diría, pues está muy difícil. O sea, diría, pónganle líquidos altos para tratar de mantener abierto el conducto un poco más de tiempo, pero pues la verdad es que los líquidos altos tampoco mantienen abierto el conducto muchos días, muchas horas. Si se va a cerrar, a pesar de los líquidos altos, se va a cerrar. perfecto. El doctor Castro dice, buenas noches, ¿cuál es su protocolo de ecocardiografía en prematuros extremos? ¿Está normado en qué momento realizar la ecocardiografía? Así no exista sospecha de conducto arterioso. Ah, ya, ok. Esto es pensando en conducto arterioso del prematuro. Exacto. Habitualmente, lo que se recomienda en el prematuro extremo es realizar un ecocardiograma al tercer día de vida, aunque no tenga soplo, justo para detectar de manera temprana el conducto arterioso, la repercusión hemodinámica por eco del conducto arterioso y entonces empezar los ciclos de cierre farmacológico, si es que evidentemente tiene indicación ecocardiográfica y no tiene contraindicación por las condiciones clínicas del paciente. Pero en estos niños, al tercer día de vida hay que hacerles un eco, a más tardar. Segundo o tercer día de vida. Casi todos al tercero. Tengo aquí una pregunta, hay muchas más, pero como vamos a dar paso también a la explicación del ingeniero, a ver, con los avances en cardiología fetal y neonatal y considerando el desarrollo tecnológico como la inteligencia artificial en el diagnóstico por imagen, ¿cree que en el futuro el tamizaje neonatal para cardiopatía congénita se basará más en algoritmos predictivos que en la evaluación clínica tradicional? ¿Y Yo creo que cómo sí, pero cambiaría esto en el abordaje inicial de estos neonatos? pues yo creo que la inteligencia artificial es algo que apenas estamos conociendo y creo que se nos viene un mundo encima. Yo creo que la inteligencia artificial va a llegar a suplir al médico más experimentado, porque nadie de nosotros conoce la guía más nueva, el artículo que salió ayer y ha leído todos los artículos de un tema. Sería imposible que dijéramos que alguien de nosotros tiene todo ese conocimiento. Y la inteligencia artificial, los buscadores, pues ahora lo van a hacer. Entonces, pensaría, incluso hay prototipos ya en el mercado, no en el mercado porque no lo podemos comprar, pero ya hay prototipos circulando, digamos, en los hospitales. México tiene algunos prototipos donde es cual se están haciendo ecocardiogramas con inteligencia artificial. Se le pone al bebé que no pasó el tamiz un chaleco y el chaleco escanea rápido al paciente y le hace un ecocardiograma. Y basado en inteligencia artificial, el algoritmo dice cardiopatía congénita crítica, hay que hacerle eco urgente, o cardiopatía congénita no crítica, puede esperar un poco más. Es como para hacer triage en qué tan rápido llevo a un hospital a hacerle eco a los pacientes que no están pasando el tamiz. En Estados Unidos ya hay esto y en México, sabiendo que existen pocos ecocardiografistas pediatras, pocos cardiólogos pediatras, que hay estados que tienen uno o dos cardiólogos ecocardiografistas para todo el estado, se está intentando